Hola, Dios te bendiga. Aquí estoy un día más para compartir contigo un pasaje precioso de la palabra de Dios. Como bien sabes, es mi canal de asesoría jurídica con la abogada Carla Cantú, temas de extranjería, nacionalidad, pero me gusta compartir siempre la palabra de Dios porque se lo debo todo a Él, y el hecho de que Dios esté conmigo hace que pueda no solamente ayudar a mucha gente, sino hacerlo con excelencia. Y quiero compartir contigo un pasaje precioso sobre la amistad con Dios. En estos días, hablando con Dios, le decía que me costaba orar. No sé si te ha pasado. Para todos los que tenéis al Señor en vuestro corazón y sois cristianos, hijos de Dios, hay momentos en la vida pues que pareciera como que te cuestan las cosas. A mí por lo menos me pasa. Y llevaba un tiempo que me estaba costando mucho orar, me estaba costando mucho leer la Biblia, y siempre he sido una persona que busca a Dios, pero no religiosamente, no en un sentido de tengo que hacer para que Dios haga, no. Dios en su amor, y me encanta su corazón, me llevaba a meditar en la amistad, ¿no? Y bueno, me estoy grabando con el móvil, entonces no puedo leerte la definición, pero te lo voy a decir con mis palabras. Busqué en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la definición de amistad, y hablaba, lo puedo resumir en una palabra: trato. Tener trato con una persona, pero un trato desinteresado. Me hizo pensar, porque hablando con Dios dije, Dios mío, ¿cuántas veces me acerco a ti pidiéndote porque quiero algo de ti? Pero qué bonito sería tener un trato contigo, una relación, una amistad, sin esperar nada a cambio. ¿Que tú me quieres dar? Yo recibo. Amén. Aleluya, todo lo que tú quieras darme. Pero me gustaría tener una relación contigo simplemente por conocer quién eres, por tener trato contigo. Y hablando con Dios, orando, le decía, me está costando mucho orar, me está costando mucho leer la Biblia incluso. Paso mucho tiempo a veces en redes. Perdón por la honestidad, pero pienso que es necesario. Vivimos en una era, en una época en la que es bueno ser honestos. Le dije a Dios, creo que estoy pasando muchísimo tiempo en las redes. Siempre me ha gustado mucho la política. Desde antes de hacer la carrera de abogada, siempre me llamó la atención ciencias políticas y quise dedicarme a la política. Así como quise dedicarme a ser médico, pero al final me decanté por el derecho. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que siempre me gusta mucho estar al día en la actualidad. Y ojo, no es malo estar al día, no es malo estar informado, ¿no? Porque hay muchas cosas en el mundo que están sucediendo y es bueno. Pero en mi caso, yo notaba que estaba pasando mucho tiempo ahí. Y menos tiempo, quizá, pues hablando con Dios de las cosas, ¿no? Esa amistad la tenía un poquito descuidada. Y vuelvo y repito, no te lo digo para que te sientas mal o tal, yo te hablo de mi experiencia. Y le decía a Dios, ayúdame a que no está mal estar informado, estar bien, y si te gusta la política, a mí me gusta mucho ver los debates del Estado, de la Nación, todo este tipo de cosas, que quizá no le gusta a mucha gente, a mí sí. Entonces le decía a Dios, ayúdame a estar informada, pero sin descuidar lo más importante. Yo creo que se trata de un equilibrio, ¿vale? No es irnos a los extremos de no me informo de nada y vivo aislado. Dios no quiere eso. Dios dijo en San Juan 17, guárdalos porque ellos están en el mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. Entonces es una realidad y tenemos que estar bien informados y saber, ¿no? Pero también es una realidad que no podemos descuidar ese tiempo, ese trato con Dios, porque ahí es donde nace la amistad. Y con todo ese diálogo con el Señor, con Dios, llegué a este pasaje que te quiero leer. Y se encuentra en Job 22, 21. Y dice así, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Me voy a detener ahí. Perdón si se mueve la cámara. Está la palabra de Dios diciéndonos, dándonos un consejo. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz.
y por ello te vendrá bien. Y yo salí a dar un paseo, me gusta mucho dar paseos, ¿no? Caminar. Y aprovecho cuando camino, pues me pongo a hablar con Dios. Y entonces iba hablando con Dios. Y le decía eso, digo, enséñame a tener trato contigo. No un trato místico, no, un trato real. Y ¿sabes qué me hacía así mi mente? ¡Pum! Pensar que el Dios del universo me amó tanto, te amó tanto, que quiso venir a buscarme para tener trato conmigo. Yo pensaba, ¿qué necesidad tiene Dios de nosotros? Si lo piensas, piénsalo un momento. No tiene ninguna necesidad, porque Él es todopoderoso. Dice la Biblia que con el palmo es a distancia. Me acuerdo de mi marido que es americano y le encanta el surf y el snowboard y a veces saluda así, hace algo así, como tindiriri. Bueno, el palmo es eso, la distancia entre el dedo pulgar y el meñique. Es un palmo. Y dice la palabra de Dios que Dios con su palmo junta todo el polvo de la tierra. Fíjate la grandeza y el poder de Dios. Entonces, hablando con él, le decía, Dios, ¿qué necesidad tienes tú de nosotros? O sea, fíjate quién eres tú y quién soy yo. Y que aún así te humillas y vienes a buscarme. ¿Cómo no voy a querer tener una amistad contigo? Entonces, enséñame a tener ese diálogo. Yo tengo una de mis mejores amigas, ella es, iba a decirlo en inglés, cheese. Una de mis mejores amigas es polaca y somos muy buenas amigas. Y se llama María. Y yo cuando hablo con María no estoy pensando en le voy a decir las cosas de esta manera o tal. No, y ella igual. Cuando habla conmigo no me dice voy a decir esto, tal. No, simplemente hablamos como dos amigas. Oye, ¿tienes tiempo hoy? No, estoy liada, tal, lo que sea. O hablamos el fin de semana, no sé qué, tal, tal. Y llevamos, gracias a Dios, casi más de 8 años de amistad. Y es una amistad muy bonita porque ha ido creciendo en el trato. Nos conocemos, hemos reído juntas, hemos llorado juntas, hemos discutido, nos conocemos. Y cuando pensaba en tener una amistad con Dios, decía, Señor, yo quiero tener ese diálogo contigo, esa amistad, ese hablar contigo, pero fíjate, algo que le decía a Dios, no solamente yo te hablo, sino que tú me hablas a mí. Porque eso es orar. No es solamente decir, sino escuchar. Y con la Biblia, Dios nos habla. Entonces aquí dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Cuando tú y yo decidimos un camino más excelente, si tú eres hijo o hija de Dios y decides hacer las cosas a la manera de Dios, las cosas van a salir bien. Dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Siempre recuerdo a un querido hermano en la fe, que ya se fue con el Señor, que era Reinhard Bonnke. Él era un evangelista alemán, que Dios le llamó a predicar en África. Y una vez puso un ejemplo que se me quedó grabadísimo ese ejemplo y me encanta, porque él decía, si tú estás dándole, este es el sol, ¿vale? Vamos a suponer que este es el sol. Si tú estás dándole la espalda al sol, vas a tener sombra delante de ti. ¿Por qué? Porque el sol está detrás tuyo y tu propio cuerpo, al estar de espaldas al sol, crea sombra. Pero si tú te giras y miras al sol cara a cara, la sombra te queda detrás. Y esto lo podemos aplicar a la vida espiritual. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. En lugar de irte lejos de Dios, te vuelves a Él. Y dices, Dios, aquí estoy. Y quizá para ti que me estás escuchando que todavía no tienes una relación con Dios y dices, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Si sé que estoy en pecado, estoy mal. Precisamente es cuando necesitamos acercarnos a Él. Porque Él vino a salvarnos a todos. Dice la palabra que todos somos pecadores. Dejadme que beba un poquito de agua. Perdón.
Dice la palabra que todos somos pecadores y que todos necesitamos la gracia de Dios. Y Jesús vino a dar su vida por ti y por mí. Y Él abrió el camino de regreso al Padre. Entonces, si tú quieres tener una relación con Jesús, puedes tenerla. Antes de terminar el vídeo te voy a guiar en una oración para que puedas entregar tu vida a Jesús si nunca antes le has dado tu vida. Pero sigo leyendo, y dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, vas a alejar de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Por qué habla de oro, de plata, de todo esto? Porque el estar en la presencia de Dios trae bendición a todos los niveles. A todos los niveles de tu vida Dios trae su luz, su bendición y muchas veces pensamos solo en la riqueza material, que sí, Dios bendice materialmente para que podamos ser bendición a otros, pero no estoy hablando del dinero, estoy hablando de toda la riqueza personal, espiritual que trae una relación con Dios. La paz, mira, es lo más grande. ¿Cuántos habéis tenido alguna vez en la vida ataques de pánico? ¿Cuántos habéis tenido en la vida alguna vez ataques de ansiedad? Y a que se siente horrible. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Y es una forma de tu cuerpo, no voy a entrar en ese tema, porque no soy experta, pero es una forma en que tu cuerpo tiene, expertos me lo han compartido, es una forma en que tu cuerpo te avisa, ¿no? Te lanza señales. Tienes que parar, tienes que relajarte y bueno, te puede estar avisando de algún trauma, alguna cosa, ¿no? Pero qué bonito es sentir la paz de Dios en medio de la tormenta. Y ahí yo te voy a hablar de mi vida personal. Yo no te hablo de otra persona, te hablo de mí. Yo cuando he tenido esos ataques de pánico en momentos muy concretos que los puedo recordar, sentía que me iba a morir y me acuerdo haber clamado a Dios. Y Dios en todo momento haberme librado con su paz. Decía, Espíritu Santo, llena mi mente, llena mi corazón en este momento de tu paz porque es lo que más necesito y la paz de Dios hacer. Lo he experimentado en carne propia, sé de lo que te hablo. Porque entonces te vas a deleitar, dice el 26, en el Omnipotente, vas a alzar a Dios tu rostro, vas a orar a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Yo no sé cuántos lucháis con la inseguridad. A veces me siento muy insegura, ¿no? Te digo, Señor, por aquí. Luego, Señor, ¿será que no? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y quizá he cojeado mucho de eso, ¿no? Pero me encanta cómo la palabra de Dios, cuando tú caminas, como le decía esta mañana al Señor, Señor, si yo elijo caminar conforme a lo que tú me dices aquí, estoy tranquila, estoy segura de que estoy haciendo lo correcto. Y dice la palabra, determinarás a sí mismo una cosa y te va a ser firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Meditaba, ayer mi marido y yo salimos a dar un paseo y veía las luces en la montaña. Vivimos cerca de la costa, en la montaña, y veía las lucecitas, ¿no? Porque ya era por la tarde. Y recordaba un versículo que dice que la luz, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No enciendes una luz y la pones debajo de la cama, sino la pones en el candelero y alumbra a todos los que están cerca. Y Jesús nos invitaba a que así alumbrara nuestra luz, porque esto, la palabra de Dios, es luz. Y dice que sobre tus caminos va a resplandecer luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Dios empieza a transformar nuestro corazón y empieza a llenarlo de su corazón. Otra cosa que meditaba con Dios al hablar con Dios es acerca de el enojo. ¿Cuántos somos rápidos para enojarnos? Ay, perdón, parece una confesión, pero sí, no tengo vergüenza en decirlo, porque son áreas en las que Dios me va transformando. ¿Cuántos muchas veces nos enojamos fácilmente, no? Y la palabra nos enseña, la Biblia nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Que la persona que es rápida para enojarse, para enfadarse, es una persona que cae en la necedad, que puede pecar con su boca. Entonces,
es otra área de mi vida que estaba tratando con el Señor, ¿no? Y le decía, ayúdame, Señor, a tener tu carácter, a ser como tú. Yo quiero ser como tú. Y Dios no tiene orgullo, ¿no? A veces, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es la motivación detrás de las cosas que hacemos? Y a veces hay orgullo, hablo por mí. Y ahí me ha tocado decirle, Señor, perdóname, límpiame de todo orgullo. Señor, perdóname por el enojo, quítalo de mi vida y por favor, ayúdame. Hay algo que escuché a Sarah Rey, puede ser, que me bendijo mucho, mucho. Y bueno, si ella llega a ver este vídeo, un saludo y gracias. Dios te está usando poderosamente. Y me bendijo mucho lo que Sarah decía, que cuanto más le entregas a Dios más áreas de tu vida, le confiesas a Dios, Dios te muestra, ¿no? Envía su luz y te muestra un área en tu vida que estás fallando. Entonces, si estás fallando en esa área y tú te arrepientes y vienes y le pides a Dios que te perdone, es como que esa área queda limpia y das más espacio de ti para que Dios te llene. Y me bendijo tanto. Y es así. Entonces yo le decía, Señor, límpiame de ese enojo. Yo quiero ser como tú. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque dice que Dios va a salvar al humilde de ojos. Porque cuando tú y yo nos empezamos a relacionar con Dios, nos empezamos a parecer a Dios. ¿Has escuchado ese dicho tan llano y común que dice que terminamos pareciéndonos a la persona con la que más tiempo pasamos? ¿Por qué? Porque se nos pegan, no sé, manerismos o gestos de la persona y terminamos pareciéndonos a las personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, si tú y yo pasamos tiempo de amistad, de trato con Dios, Él nos va transformando. Dice que la palabra dice también que vamos viendo como en un espejo, ¿no? Somos transformados por el Espíritu de Dios porque vamos mirando su luz como en un espejo, nos vamos viendo y el Señor va sanando, va confrontándonos con nuestra realidad, vamos confesando las cosas que no están bien y el Señor va llenando y nos va liberando. Y termina diciendo el pasaje, Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos éste será librado. Ahí el Señor me hablaba de cómo, a ver, la relación con Dios es personal, claro que sí, pero tú y yo podemos convertirnos en un agente de cambio, en el sentido de que si tú eres un buscador de Dios, tú eres una persona que tienes amistad con Dios, muchas personas a tu alrededor van a ser bendecidas por lo que tú llevas dentro de ti. Y esto es un ejemplo de lo que ocurrió, por ejemplo, con José en la Biblia. Luego te lo puedes leer tranquilamente en Génesis 37, la historia de José. Pero hay unos pasajes que me encantan porque dice que todo lo que José hacía era prosperado por Dios. Donde llegaba José, Dios bendecía la casa de Potifar, la casa de todo el mundo. Todo lo que todo lo que hacía José era bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque José tenía la presencia de Dios en su corazón. Incluso fue lanzado a la cárcel y en la cárcel Dios le dio gracia con el jefe de la cárcel. Y dice la palabra que Dios estaba con José y cayó gracia en los ojos de sus amos. ¿Y por qué? Porque Dios estaba con José. Mira lo que dice en Génesis 39:2. Mira, te leo desde el 1. Llevado pues José a Egipto. Aquí es el famoso pasaje de la esposa de Potifar, que puso sus ojos en José y quería tentarlo sexualmente y demás. Pero mira lo que dice la palabra. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos, y le servía. Y le hizo el mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y luego te sigue contando la palabra ya lo de la esposa de Potifar, que lo vino a tentar. Pero cómo Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Entonces aquí en Job, en el capítulo que estábamos leyendo, en el último versículo de este pasaje, en el Job 22, 30, dice que por la limpieza de tus manos este será librado. Y ahí Dios me hablaba de esto. Cuando tú buscas a Dios, las personas que están a tu alrededor, tú creas una atmósfera. Nunca olvidaré esto, en la escuela bíblica Dios me enseñó
que cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, portamos una atmósfera del cielo con nosotros. Y eso venía hablando con Dios de camino hacia aquí, ¿no? Venía orando por esto, venía diciendo, Señor, no permitas que hable por hablar. Ayúdame a grabar lo que tú pongas en mi corazón, porque si no tengo nada que decir, no me cuelgo por aquí. Pero yo sentía esta palabra ardiendo en mi corazón y le pedía eso al Señor, ¿no? Señor, usa mis palabras para ser de bendición a alguien. Y tu presencia. Ayúdame, Señor, le decía, a que el lugar donde llegue, la atmósfera cambie. Que sea de esas personas que entran a un lugar y que sin decir una palabra, en lo espiritual, la gente pueda percibir tu presencia en mí. Y yo anhelo, Dios, tener amistad contigo. Entonces, si me permites, déjame que diga una oración. No sé si a ti también te gustaría tener, si ya eres hijo o hija de Dios y quieres tener esa amistad con Dios, vamos a orar por ello. Pero antes voy a orar por todos aquellos que quizás has escuchado de Jesús y nunca le has dado tu vida. Mira, yo crecí en la iglesia, pero vivía a mi manera. Iba los domingos presencialmente al culto con mis padres, pero entre semana en la facultad me iba de fiesta, de rumba, con los amigos. No bebía porque nunca me ha gustado la bebida, pero sí es verdad que tenía una vida muy, muy alejada de Dios y muy vacía. Y recuerdo llegar de las fiestas a casa muy tarde de madrugada y quedarme acostada llorando, porque me sentía muy vacía. Había un vacío tan grande que nada lo podía llenar. Y es verdad, suena cliché, suena que mucha gente lo dice, pero es que es verdad. Había un vacío muy grande. Mis padres, cristianos los dos, oraban por mí, pero cuanto más oraban, más rebelde me ponía yo. Y estaba muy mal. La verdad es que era muy desobediente, muy grosera, muy rebelde. Y bueno, viví cosas muy duras, muy duras, muy duras, muy duras. Esto lo sabe pocas personas lo saben, pero recuerdo un día que me quise suicidar. Me quise quitar la vida. Y caminé hasta las vías del tren y me paré para lanzarme. Y mira, recuerdo el amor de Dios, que en ese momento algo, que ahora sé que fue Dios, pero en ese momento yo no sabía que era Dios, algo me detuvo. Algo fue como que, no, baja de ahí. Y volví a casa llorando, porque no quería vivir. Mi vida no tenía sentido, estaba vacía, estaba en la oscuridad. Y en una ocasión, estudiando Derecho, ya estaba, creo que en los últimos años de la carrera, un grupo de compañeros que eran cristianos me invitaron a un retiro de jóvenes en Alemania. Y fíjate, te decía antes esas motivaciones. Yo pensé, voy a ir al retiro porque quiero conocer chicos guapos. Porque esa era mi forma de divertirme, ¿no? A ver a quién conocía, con quién ligaba, tal. Y fui con mi idea de conocer chicos guapos a Europa. Y recuerdo que cuando llegué a ese lugar, que era un campus universitario, donde iba a haber unas conferencias cristianas de todos los jóvenes cristianos evangélicos de Europa, yo recuerdo haber pensado, uy, voy a conocer un montón de chicos guapos. Pero lo que me impactó el corazón fue que cuando entré en ese lugar, nunca había experimentado esto en mi vida. Esto no sé cómo ponerlo en palabras porque para mí era nuevo, pero sentí una presencia de Dios tan literal que yo recuerdo estar en los pasillos de esa universidad y estar literalmente buscando, mirando a ver dónde estaba Dios escondido. Así de literal era la presencia de Dios. Una presencia de Dios tan fuerte, tan palpable, que me marcó. Y en una de esas sesiones, o porque tenían tiempo de cantar alabanzas a Dios, de leer la Biblia todos juntos, en una de esas sesiones recuerdo que subió al estrado un equipo de mimo y representaron una parábola que Jesús contó del hijo pródigo, todo en mimo, de un hombre que tenía 2 hijos
y que el pequeño le había dicho a su padre, dame todo lo que es mío porque lo quiero. Y dice la Biblia que se fue y pues gastó su dinero con prostitutas, viviendo mal, y que llegó un momento en que todo le faltaba. Entonces, como todo le faltaba, dijo para sí, uy, mi padre es un hombre rico y tiene mucha gente que le sirve, y mira dónde he quedado yo, dónde estoy. Es como que se le abrieron los ojos, mira, y se dio cuenta de su condición. Y cuando yo estaba viendo ese mimo fue como que pude ver por primera vez mi vida delante de mí. Dije, anda, pero si yo soy esa persona, como el hijo pródigo que está ahí desperdiciando, viviendo una vida tan lejana a Dios. No le conozco, y recuerdo que empecé a llorar. Nadie me habló, nadie me dijo, solo veía el mimo. Era Dios hablándome directamente al corazón. Y cuando veníamos de regreso del viaje, porque fuimos en autocar desde Madrid a Alemania, cuando veníamos de regreso recuerdo que iba pensando, dije, ¿y si fuese verdad eso de Jesús? ¿Y si es verdad que Jesús vino para dar su vida por mí y que a través de Jesús yo puedo tener una relación con Dios? He experimentado muchas cosas en mi vida y nada me ha funcionado. ¿Qué tal si fuese esto verdad? Y recuerdo haber estado así pensando, y de repente miraba a mi alrededor todos estos jóvenes que eran igual que yo, que les encantaba pasarlo bien, reírse, disfrutar, pero yo veía en ellos una paz que yo no tenía. Y recuerdo haber mirado y ver a uno de los jóvenes y haberle dicho, oye, yo quiero tener eso que tenéis. Y me miró y recuerdo que me dijo, ¿el qué? ¿A Jesús? Y le dije sí. Y me dijo, mira, ahora vamos a parar a repostar en la gasolinera, si quieres ahí, nos sentamos y hablamos. Bajamos, todos entraron a comprar el sándwich, ir al baño, tal, y yo me acuerdo haberme sentado con este joven y me dijo, mira, vamos a pedirle a Jesús eso que me has dicho, si quieres díselo tú con tus palabras. Y le dije, no sé rezar. Y me dijo, no hace falta, dile lo mismo que me has dicho a mí. Y es lo que te quería decir. Y en ese momento recuerdo, en esa gasolinera perdida del sur de España, no sé en dónde estábamos, la verdad, pero en abril del año 2000, me senté y le dije a Jesús algo así como, si es verdad todo lo que cuentan de ti, si es verdad, Señor Jesús, que tú viniste a dar tu vida por mí, por todos mis pecados, yo te abro mi corazón y te invito a mi vida. Mira, oré, le pedí a Dios que viniera a mi vida y literalmente yo sé que Dios hizo ¡pum! Estaba esperando este momento, porque a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar desde que Jesús llegó, y no lo cambio por nada, porque ese vacío que tenía lo lleno. Y el camino no ha sido fácil, ha habido momentos muy duros en el camino, pero Dios siempre ha estado. Y yo te quiero dar esa oportunidad de que si tú también quieres conocer al Dios que te ama y que te ha creado y que dio su vida por ti, pues podamos hacer una oración. Así es que puedes repetir conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por amarme como me amas. Gracias porque tu palabra me enseña la verdad, que separada de ti o separado de ti no puedo hacer nada, y que el pecado me separa de ti. Y en este día vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a pedirte, Señor Jesús, que tú entres en mi corazón y me limpies con tu preciosa sangre. Gracias por tu sacrificio, por todos mis pecados, y te pido que me hagas una persona nueva. En el nombre de Jesús, amén. Y déjame que ore por ti. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier persona que haya hecho esa oración por primera vez, Señor, o que se haya apartado y haya hecho esta oración, Señor, yo te pido que vengas con tu Espíritu trayendo esa paz, esa bendición, esa quietud, y que transformes esa vida para tu gloria y como luz y testimonio para muchas personas que aún están en oscuridad. Llena a esa persona con tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora quiero hacer, antes de terminar, una segunda oración para todos los que ya sois hijos e hijas de Dios y que queréis tener una amistad con Él. Que quizá, como yo, has descuidado tu tiempo de intimidad con Dios, has dado, no porque te hayas olvidado de Él, porque lo amas y estás ahí con Él, pero quizá lo hayas dejado un poquito
olvidado y quieres volver a tener esa amistad con el Señor. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, gracias porque eres tú quien pones hambre y sed en nuestra palabra por tu persona. Y te doy gracias por tu mover en esta tierra y tu mover en la iglesia. Padre, despierta los corazones de mis hermanos y hermanas como estás despertando el mío a buscarte, a amarte, a tener trato contigo. No de una forma religiosa, por favor, perdónanos por toda la religiosidad. Sé tú, Espíritu Santo, quien traiga vida a estos huesos secos. Y reavívanos para tener esa amistad, ese trato contigo, y que podamos verte y conocerte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, si Dios quiere, hasta la próxima. Aquí estaremos nuevamente compartiendo. Quizá la próxima vez te comparta algo de temas de inmigración, de asesoría jurídica y demás. Pero de momento quise grabar esto. Que Dios te bendiga. Adiós.